5 estrategias de inversión con ETFs, estrategias para inversores que recién están empezando y para inversores que ya tienen un poco más de experiencia. En este video vamos a ver 5 estrategias, 4 de estas van a estar probadas numéricamente y vamos a ver que la quinta y última estrategia va a ser un poco más difícil de hacerlo. Pero antes de continuar con este video quiero decirte que no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Recuerda que en este canal encontrarás contenido de inversión, finanzas y economía. Estas estrategias se van a descomponer desde la gestión pasiva y la gestión activa. La gestión pasiva, para mí personalmente, solamente la veo la gestión pasiva como la inversión en el índice del S&P500, en este caso un ETF que replique al índice del S&P500, y la gestión activa, que es la inversión en diferentes activos. Y dentro de la gestión activa primero vamos a tener las estrategias estáticas, que no es otra cosa más que el típico portafolio permanente o el portafolio de poco mantenimiento o que no requiere ningún mantenimiento. Luego tenemos las estrategias dinámicas, que como su nombre ya lo dice son estrategias que siempre van a estar cambiando, y luego tenemos el mix de estas, tanto estrategias estáticas y dinámicas. La estrategia número 1 es la gestión pasiva en el índice del S&P500 y es lo que nos recomienda Warren Buffett, invertir el 100% de nuestro capital en el índice del S&P500. Aquí tenemos que desde el año 1994 hasta el año 2020, 26 años de historia, el SPY o el ETF que replica al índice del S&P500 ha tenido una rentabilidad del 10.04%. La estrategia número 2 se basa en replicar la cartera de inversores famosos. Aquí tenemos a 4 inversores famosos que uno de ellos ha logrado una rentabilidad del 10.68% en los últimos 18 años, mientras que la recomendación de Warren Buffett de invertir el 100% de nuestro capital en el SPY hubiera tenido una rentabilidad del 10.51% también en los últimos 18 años. Y por cierto, si quieres saber cuál ha sido el portafolio que ligeramente le ha ganado al índice del S&P500 en estos últimos 18 años, el video lo estaré dejando por aquí. La estrategia número 3 también es una estrategia estática y se basa en rastrear sectores del ciclo económico. Y para esta estrategia número 3 ya se requiere tener un poco de más conocimiento. Se requiere, por ejemplo, saber de temas como ciclo económico, el ciclo bursátil, la política monetaria y la política fiscal y cómo los diferentes sectores se van relacionando entre ellos. Para esta estrategia número 3 he dividido la inversión en 2 sectores. Número 1, el sector tecnología. ¿Por qué el sector tecnología? Este sector en particular sabemos que se desempeña muy bien cuando los tipos de interés están bajos y también sabemos que se desempeña bien cuando la economía ya está, digamos, en etapas de crecimiento, ¿no? Ya está la economía, digamos, bastante estable, ya que las personas, la población, va a seguir consumiendo esta tecnología. Y este 40% restante debe ser en un sector que se complemente con el sector inicial, que en este caso es la tecnología. Yo he elegido estos 3 sectores: salud, utilities y consumo discrecional o el consumo en no esenciales. Y ahora, ¿por qué he elegido el sector salud? Como todos ya sabemos, al sector salud le va bastante bien cuando la economía no lo está. Las utilities, por ejemplo, tienen un desempeño bastante aceptable y estable cuando la economía no le va bien o cuando los tipos de interés son altos. Y el consumo discrecional es un sector que se va beneficiando poco a poco conforme los tipos de interés van creciendo. Así es que estos 3 sectores son sectores que se relacionan muy bien, digamos que se acoplan muy bien con este sector de tecnología y es por esto que he elegido estos sectores. Estos pesos y sectores no los he elegido al azar. Si tienes algunos otros sectores y otros pesos que creen que puedan mejorar los datos que vas a ver más adelante, puedes dejarlo en los comentarios. Para esta estrategia número 3 hemos utilizado estos 4 ETFs que son los ETFs sectoriales del SPDR. Y nuevamente me he basado en este criterio: periodo año tras año, rebalanceo anual, reinversión de dividendos, sin contribuciones y retiros, no vamos a aportar ni a retirar nada, y la data histórica va a ser de 22 años. Ok, aquí tenemos los diferentes portafolios. El primero, el de la tecnología más salud, tecnología más utilities, tecnología más el consumo discrecional y el SPY, que va a ser nuestro benchmark. Y como podemos ver aquí, los sectores que mejor lo hacen son el de tecnología con el de consumo discrecional, con un rendimiento anual promedio del 9%. Y ojo con lo que tenemos aquí, ya que el SPY en este mismo periodo de tiempo ha obtenido una rentabilidad del 7.12%. Así es que estamos hablando casi de 2 puntos por arriba del SPY. Y algo que también debemos tener en cuenta es que esta data de 22 años ha pasado por 3 crisis: la crisis de la .com, la financiera y la crisis de la pandemia.
La estrategia número 4 es invertir única y exclusivamente en el Nasdaq. Y para esto hemos elegido al ETF Triple Q, que es un ETF que replica al índice del Nasdaq. Y nuevamente nos vamos a basar en un periodo año tras año, rebalanceo anual, reinversión de dividendos, sin contribuciones y retiros y una data de 21 años. ¿Por qué una data de 21 años? Es por esto de aquí, por los años, ¿no? Tenemos que comenzar desde el año 2000, ojo aquí con esto. Y aquí tenemos los dos portafolios, el primero el ETF del Triple Q y el segundo el ETF del SPY. Replica al Nasdaq y replica al SP500. El ETF que mejor lo ha hecho es el Triple Q, con un rendimiento anual promedio de 6.75% en los últimos 21 años. Ojo que el SP500 simplemente ha tenido un rendimiento del 6.53%. Y ahora, algo que debemos tener en cuenta es que este ligero crecimiento que ha tenido el Triple Q frente al SPY se ha dado por la crisis de la pandemia. Así es que habría que analizar si es que ha sido la pandemia el motivo por el que el Triple Q ha superado al SPY. Y aquí nuevamente esta data de 21 años ha recogido 3 crisis financieras. Y finalmente hemos llegado a la estrategia número 5. Esta estrategia se llama la dinámica situacional. Es un nombre simple y sencillo, que no se me ha ocurrido otra cosa, pero lo he dejado ahí, dinámica situacional. Esta estrategia de aquí se basa en nuestra pirámide de toma de decisiones que ya la he enseñado en muchos otros videos. Pero aquí se presentan diferentes casos en los diferentes niveles que tiene la pirámide. Así es que vamos a ver a continuación rápidamente los diferentes casos para cada nivel. Y por cierto, antes de comenzar con los casos, esta estrategia de aquí, la estrategia número 5, sí requiere de un mayor conocimiento y de una mayor dedicación. Primero tenemos aquí un ejemplo con las tendencias de largo plazo. Aquí tenemos el caso del ETF ARKK, que es el ETF de Cathie Woods, que aquí básicamente estamos apostando por las, tecnologías disruptivas, ¿no? Que así, nos lo vende Cathie Woods y sus diferentes ETFs, las tecnologías disruptivas del futuro. Así es que si hubiéramos invertido en este ETF de la ARKK desde el año 2014 para hasta este año 2021, hubiéramos tenido una rentabilidad del 510%. Ya ustedes pueden sacar sus cuentas, simplemente hacen la división y listo, pero tendríamos un rendimiento del 510% en todos esos años. Y ahora, si hubiéramos invertido desde inicios de la pandemia hasta el punto más alto, tendríamos una rentabilidad del 670%. Y sí, va a ser muy difícil pegarle al punto mínimo o darle hasta el punto máximo. Lo único que quiero demostrar aquí es la rentabilidad que hubiéramos podido obtener como máxima opción. Que obtengamos la mitad ya es un montón. Que obtengamos, la tercera parte o la cuarta parte, ya estamos hablando de un gran porcentaje. Aquí tenemos otro caso con tendencias de largo plazo, es el ETF ERTH, que es el ETF Invesco de energías sostenibles, ¿no? A futuro, y ha tenido una rentabilidad de más del 170% desde el año 2006. Y nuevamente, si hubiéramos invertido en este momento de la pandemia, tendríamos un 110%. Este de aquí ya es un caso del siguiente nivel de economía, donde tenemos aquí el ETF de China, ¿no? Y hubiéramos tenido un 150% si es que hubiéramos invertido en este ETF desde su fecha de creación por el año 2004. Y con este ETF hubiéramos tenido un 280% de rentabilidad en el periodo en que se hizo un boom este ETF, que prácticamente desde el 2004 hasta más o menos la crisis financiera. Este de aquí es otro caso de economía, en este caso tenemos el ETF de Corea del Sur y ha tenido un rendimiento del 370% desde el año 2000. Y si hubiéramos invertido por el tema de la crisis de la pandemia, hubiéramos tenido un crecimiento del 130%. Aquí tenemos otro caso de economía, pero es distinto a los anteriores. Tenemos al ETF del commodity de los metales con la línea de color azul y la línea de color naranja representa a los tipos de interés de los Estados Unidos. Creo que todos podemos ver la relación que hay aquí, ¿no? Después de un periodo de crisis y una bajada de tipos de interés, las economías mundiales necesitarán de un gasto en infraestructura para dar movimiento a la economía, entre otros detalles más. Y si hubiéramos invertido durante los próximos 12 meses frente a esta situación, hubiéramos obtenido las siguientes rentabilidades: un 100% post-crisis financiera y un 57% aproximadamente post-crisis de la pandemia.
Aquí ya estamos en el siguiente nivel, el de los fundamentales. En este caso tenemos al ETF de energía de Invesco de exploración y producción. Vemos que desde el año 2005 solamente ha crecido un 15%, y esto sabemos por los diferentes precios que tiene el petróleo. Pero si hubiéramos invertido en este ETF, que por cierto es uno de los ETFs que mejor lo ha hecho en este año 2021, tendríamos un rendimiento de aproximadamente el 70%. Otro caso aquí para los fundamentales tenemos la lucha entre, digamos, los value y los grow, ¿no? El value sabemos que ha tenido un repunte en este año 2021 del 24% y para el grow el 12%. Estos de aquí son ETFs tanto value grow, pero del S&P 400 de las mid caps. Y sí, señores, en esta batalla entre los value y los grow en los últimos 20 años en los S&P 400 de las mid caps ha ganado los value. Pero hay que tener en cuenta que esta data solamente recoge dos crisis, la crisis financiera y la crisis de la pandemia. Aquí tenemos el mismo caso, pero esta vez con el S&P 500 tanto value y grow, un 16% para los value y un 12% para los grow. Y aquí en esta batalla entre los value y los grow, pero del S&P 500 durante los últimos 20 años, quien ha salido vencedor ha sido los grow con una rentabilidad del 8.31%. Un poco más de un punto porcentual con respecto al S&P 500, pero nuevamente esta data solamente recoge dos crisis, la financiera y la crisis de la pandemia. Y finalmente tenemos el último nivel de nuestra pirámide, que son las noticias. Aquí tenemos este caso con este ETF, que es un ETF de las cannabis, que se llama Toque, así se llama este ETF. Tenemos que desde su fecha de creación, desde el año 2019, hace muy poco, ha tenido, de hecho no ha tenido un crecimiento, sino ha tenido un decrecimiento del menos 27%. Pero si hubiéramos invertido desde que ganó Joe Biden, por ahí por noviembre del año pasado, con toda esa propuesta pro cannabis que ha tenido durante toda su campaña, hubiéramos tenido una rentabilidad del 20%. Y eso ha sido todo con este video de las 5 estrategias para invertir con ETF. Si te ha gustado el video no olvides darle like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa la campanita. Un saludo y que tengas excelente inversión.